¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias por seguirnos. Hoy estamos en el capítulo número 17 del libro Primero de Reyes. Gracias por acompañarnos. Síguenos en este canal, comparte y también comenta. Dale like para llegar a muchos más. No se te olvide. Vamos entonces a leer el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 17, ¿qué dice la palabra del Señor y cuál es el mensaje para nosotros también en este hermoso pasaje? Dice, versículo número 1, y dice así el versículo número 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un mensaje de Dios para el rey de Acab, quien estudiamos el día de ayer, que estaba en una situación espiritual, viviendo con toda rebeldía delante de Jehová, y las consecuencias de la rebeldía. Entonces viene una advertencia de Dios: no va a llover, para que vean que es Dios el que tiene el poder, para que vean que Dios es el único que tiene el control de este mundo. Así que vamos entonces a darle lectura con el versículo número 2, y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, un mensaje a través del profeta Elías, y dice número 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dios le dice a Elías, da este mensaje, dile que viene de parte de Dios. Después tú te escondes en el arroyo, porque viene tiempo de sequía, tiempo entonces de tristeza. Apártate, le dice, y Dios provee al profeta Elías, porque es su profeta, es su mensajero, y hace provisión para todos aquellos que no se han arrodillado ante Baal y no le han dado la espalda. Versículo número 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí está la provisión que Dios hace a sus hijos que le obedecen, aún en medio de una crisis. Hay crisis, Dios provee a sus hijos que tienen fe, que son obedientes, que le siguen. Nunca desampara a cada uno de sus hijos. Así que tú sé fiel a Dios siempre. No te apartes del Señor. Dios proveerá. Lo hizo con el profeta. Dice, vas a esconderte ahí, vas a beber del arroyo, y entonces los cuervos te van a dar de comer. Imagínese usted, los cuervos llegaban para darle de comer. Algo insólito, increíble, bajo la lógica humana. Pero Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él tiene el poder. Con tal de salvar, de sostener, de guiar a sus hijos, Dios hace milagros. Versículo número 5 dice la palabra de Dios. Y dice, versículo 5, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. La palabra de Dios dice que lo hizo conforme lo que Jehová le había dicho. Elías no cuestionó a Dios e hizo lo que Dios le dijo, conforme todo lo que le mandó. La obediencia, aquí encontramos la obediencia a Dios. Su siervo le obedece, y el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido
sobre la tierra. ¿Quién se encargó de sostener a su profeta? Dios. En la mañana y en la tarde le llevaban de comer y ahí bebía del arroyo, el agua de fuente de vida que es Cristo nuestro Redentor. Siempre sostendrá a sus hijos que sean fieles hasta el final. Se secó el arroyo. Dios dijo, sigo protegiendo, sigo proveyendo a pesar de estar en crisis difíciles. Entonces Dios provee. Así que no sé qué situación puedas estar enfrentando, sé fiel a Dios, seamos fieles a Dios. Hay crisis, vendrán crisis, existen crisis, situaciones adversas, pero la confianza en Dios es lo que nos va a librar, nos va a sostener en todo momento. Entonces se secó el arroyo, dice el versículo 8. Vino a él palabra de Jehová diciendo, no se olvidó de su siervo, no se olvidó de Elías, se seca el arroyo. Dios tiene otro mensaje especial. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que te sustente, una mujer viuda que se te sustente. Dios no lo ha dejado, Dios provee. Ahora a una tierra pagana que no es del pueblo de Israel, hay una viuda que va a darle de comer y dice el Dios, yo la he ordenado para que te sustente. Elías obedece y este es lo más importante aquí en la palabra del Señor, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Una viuda que está recogiendo leña, que está en una situación precaria, que el alimento se está terminando, la gente se está muriendo por falta de pan, la lluvia no cae, la tierra no da, y entonces dice, está recogiendo leña. ¿Cuál es la situación de la viuda? ¿Cuál es su situación en ese momento que está enfrentando? Entonces dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Entonces el profeta Elías le pide agua. Si no hay agua, solamente quizás tenía una reserva tan pequeña, lo último que tenía para beber. El profeta le pide, ella obedece. Aparte, ¿a quién se le puede negar un vaso de agua? En una crisis de adversa, situación dura, difícil. Ahí está entonces la obediencia de esta mujer. Y no solamente le dice Elías, tráeme un bocado de pan. Y mire la respuesta en el versículo 12 dice, y ella respondió y dijo, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No tengo pan. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poco de aceite, que es la reserva que tenemos. Después de esa reserva, el panorama es asolador. Dice ella, moriremos. Es lo único, el recurso que tengo, no hay más. Hoy recojo leños porque mañana estaremos en la desgracia y solo esperaremos la muerte, la situación adversa de esta mujer, para que comamos un poco. Después nos dejemos morir en una crisis terrible, una crisis adversa. Dios provee, Dios conoce, y noten lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Dice, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella un poco de torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti y para tus hijos. Elías le dice, haz lo que tengas que hacer. No tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios les proveerá. Dios dará su bendición. Dios mismo se encargará de esta situación adversa, pero no tengas miedo de entregar lo poco
para Jehová de los ejércitos. Y ella dijo, comamos y debajo de una ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tus hijos. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, versículo 15, ella fue e hizo como le había dicho Elías, comió él y ella su casa muchos días. El resultado de obedecer conforme a Jehová fue que ella comió muchos días. Dios los bendijo de forma abundante, que de tal manera, entonces dice, hasta que hizo llover sobre la tierra. Pero el texto dice, entonces ella fue e hizo como le dijo. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga. Pero ¿cuál es nuestro problema? A veces no hacemos como Dios quiere o como Dios nos manda. Entonces dudamos del poder del Señor. El versículo 16 dice, ni la harina ni la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No escaseó. Dios cumplió su promesa tal como él había enviado, como él lo había dicho. El versículo 12, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. En la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Siempre las crisis llegan, van, vienen, termina una, llega otra crisis, llega otro problema, pero ahí está Dios para solucionarnos, para orientarnos, para darnos la dirección. Dice así, y dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Entonces has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella cuestiona a Dios. Dice, ¿por qué sufrió? Pero note lo que dice el versículo 19. Dice la palabra del Señor. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y entonces el 20, clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Elías fue delante de Jehová para pedirle un milagro, para pedirle que le levantara, le devolviera a su hijo. Era el único, era la esperanza de vida para la mujer. Y dice el versículo 20, dice, clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío. Bueno, el 21 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios obra milagros imposibles y le devuelve al hijo de la viuda que había muerto. Dios es misericordioso, Dios tiene el poder, demuestra su poder, lo ha demostrado y lo demostrará cuando él venga por segunda vez con poder y gloria. Y entonces dice el versículo 22, dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Palabra del Señor. En medio de crisis, en medio de momentos difíciles, imposible, Dios se mantiene de parte de aquellos que le obedecen y se mantienen bajo la dirección de Jehová. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos entonces mantenernos firmes hasta el final. Entonces, Dios nos habla de esta forma tan clara y tan sencilla. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición y ayúdanos a creerte siempre en Jesús. Amén. Nos vemos mañana.